Mi nombre es Yuleisi Caterine Pivavetero y yo les voy a dar un breve concepto de qué son los alquenos. Son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un doble enlace entre dos carbonos. En su estructura, a diferencia de que los alcanos tienen solo enlaces simples, los alquenos tienen una mayor reactividad química debido a este doble enlace. El principal rasgo distintivo de los alquenos es la presencia de un doble enlace entre dos átomos de carbono. Esto les da una estructura más rígida y reactividad al mayor que los alcanos. Son generalmente gases o líquidos a temperatura ambiente y se disuelven en solventes no porales. También les daré sobre los usos de los alquenos. Está la producción de plástico. El etileno, que es el alqueno más simple, es la base para producir plásticos como el polietileno, utilizado en bases y bolsas. También tenemos los productos químicos que se utilizan en la producción de productos como detergentes, resinas, cosméticos, entre otros. Tenemos la industria farmacéutica. ¿Cuáles son? Que son los alquenos que se utilizan como intermediarios en la fabricación de medicamentos. Tenemos la agricultura. El etileno, también conocido por su uso en la maduración de frutas. Están los combustibles, que son los alquenos que se emplean como aditivos en la producción de combustible y en la fabricación de productos petroquímicos. Tenemos también la fórmula de los alquenos. ¿Cuál es? Es la CnH2n, donde n es el número de átomos. Este tipo de compuesto tiene un doble enlace entre dos átomos de carbono. Mi nombre es Tiffany Pivoda Muñoz y yo les voy a hablar sobre las reglas de nomenclatura en los alquenos. Los alquenos también se nombran mediante el sistema IUPAC. Primero se selecciona la cadena más larga que contenga al doble enlace del hidrocarburo. Como podemos ver en la imagen, este compuesto tiene una cadena de 6 y 7 carbonos. Tomando en cuenta la regla mencionada, se utiliza la cadena de 7 carbonos. 2. Para enumerar la cadena, se comienza por el lado más cercano al doble enlace y se le asigna el menor número posible al doble enlace. En este caso, también tenemos un compuesto donde la cadena principal contiene 7 carbonos y esta, a su vez, 2 doble enlaces. Como la regla lo indica, se utiliza el menor número, así que para cumplir esta regla, se comienza a enumerar desde la parte inferior, quedando así el primer enlace doble en el primer carbono. 3. Mediante números se dan posiciones de los carbonos que están unidos como grupo sustituyente a la cadena principal. Como visualizamos, la cadena posee un sustituyente en el segundo carbono, de ahí el número 2 en su nombre. 4. Si los grupos alquenos se repiten, se utilizan los prefijos, procedidos del número que indica la posición en la cadena del carbono en el que se encuentran unidos. Esta tabla nos ayudará con el número y el prefijo correspondiente para poder nombrarlo. 5. Para dar el nombre final al alqueno, su terminación es eno. Con las reglas ya mencionadas, vamos a tratar de nombrar los siguientes compuestos. Como visualizamos, en la imagen tenemos un compuesto alqueno por su doble enlace, así que su terminación será N. Su cadena más larga consta de 6 carbonos, así que de ahí su sufijo hexa. Estos dos doble enlaces se encuentran en el primer y cuarto carbono y estos van a ser separados por una coma. Seguido el grupo sustituyente, se observan dos compuestos etil, así que se usará el prefijo dil. Y estos dos sustituyentes se encuentran en el carbono número 3, así que de ahí sus números. Entonces nos quedaría 3,3 dietil, 1,4 hexeno. En la siguiente estructura, a simple vista tenemos que es un compuesto cíclico, así que comenzará con ciclo. Su cadena consta de 6 carbonos, así que el prefijo hexa por su doble enlace también es un alqueno, así que
este compuesto quedaría como ciclo hexeno. Muchas gracias. Hola, yo soy Ibe Figueroa y yo les voy a hablar sobre la nomenclatura espacial en alquenos. Esto se centra en la configuración geométrica de los enlaces dobles, específicamente en la isomería cis y trans, y en algunos casos, cuando hay mayor dificultad para identificarlos, isomería EZ. Pero primero, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos o moléculas con la misma fórmula molecular, pero diferente disposición o distribución de átomos en el espacio. Un ejemplo es que aquí tenemos una fórmula. Esta se puede encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí hay una estructura y aquí hay otra. Ambas van a representar esta misma fórmula. A esto se le llamaría isómeros. Isomería cis son los grupos de interés, como por ejemplo los átomos de hidrógeno o grupos de alquilo o cualquier otro grupo que se encuentran en el mismo lado del enlace doble. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que hay dos grupos de metil. Estos se van a encontrar en el mismo lado, por lo tanto, su nomenclatura empezaría con cis. Por lo tanto, aquí nuestra nomenclatura queda como cis-2-buteno. Ahora continuamos con la isomería trans. Esta, en cambio, los grupos de interés van a estar en los lados opuestos del enlace doble. Aquí tenemos los dos grupos metil y se van a encontrar de diferentes lados. Al encontrarse así, su nomenclatura pasa a ser trans. Por lo tanto, quedaría como trans-2-buteno. Continuamos con isomería EZ. Esto se utiliza cuando los sustituyentes se complica al momento de identificarlos y se basa según las reglas de Kahn-Eingold-Revlow. Esta regla consiste en darle mayor prioridad al grupo con mayor número atómico. Por ejemplo, aquí tenemos el cloro y acá está el oxígeno. Como pueden observar, el cloro va a tener un mayor número atómico que el oxígeno. Isomería E. Esto significa en oposición a. Consiste cuando los grupos de mayor prioridad están en los lados opuestos del enlace. Y isomería Z va a consistir cuando estos se encuentran en el mismo lado del enlace doble. Continuamos acá. Para poder identificarlo, se lo realiza de la siguiente manera. En este lado del enlace doble se va a encontrar el cloro y el hidrógeno. Aquí lo que vamos a hacer es comparar entre ambos. Entre el cloro y el hidrógeno, mayor número atómico tiene el cloro. Por lo tanto, nuestra prioridad sería el cloro. Y del otro lado del enlace vamos a encontrar el bromo y el hidrógeno. Comparamos y entre el bromo y el hidrógeno, mayor número atómico tendrá el bromo. Por lo tanto, queda como prioridad. Ahora, como ya observamos cuáles son nuestras prioridades, vemos que ambas quedan en el mismo lado. Por lo tanto, su nomenclatura va a ser Z, 1 bromo, 2 cloroeteno. Y en el otro ejercicio podemos ver, se identifica de la misma manera y como podemos observar, nuestras prioridades en cambio quedan en lados opuestos. Y por lo tanto, al quedar en lados opuestos, su isomería quedaría como E, 1 bromo, 2 cloroeteno. Gracias. Mi nombre es María Santana y yo voy a hablar sobre qué son los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos no aromáticos que presentan en su cadena principal de 1 a más enlaces triples entre pares de átomos de carbono. Se rigen por la fórmula CnH2Cn-2, donde la C representa los átomos de carbono y la H los átomos de hidrógeno. La N será la cantidad de átomos de carbono que estará en la molécula y 2n-2 va a representar la cantidad de átomos de hidrógeno. 2n-2 también significa que los alquinos van a tener 2 átomos menos que los alquenos y 4 átomos menos que los alcanos. En este caso, en la imagen que tenemos aquí, podemos ver el etano, el eteno y el etino. El etino es uno de los alquinos más simples, también conocidos como acetileno. Aquí el etino tiene los 2 átomos de carbono y solamente 2 átomos de hidrógeno. A comparación del eteno, tiene los mismos 2 átomos de carbono con su doble enlace y los 4 átomos de hidrógeno. Y el etano, que tiene enlaces simples, tiene los 2 átomos de carbono y va a tener 6 átomos de hidrógeno. También su estructura va a cambiar porque el etano es tetraédrico, el eteno plano y el etino va a ser lineal. El enlace
triple de carbono-carbono está formado por un enlace sigma, como vamos a ver aquí en la imagen, y dos enlaces pi. Datos importantes de los alquinos. Los alquinos suelen participar en reacciones químicas de adición, como la hidratación, halogenación y la hidrogenación. Esto es una capacidad que tienen los alquinos debido a la alta energía de enlace triple, que les otorga la metaestabilidad, ya que poseen varios estados de equilibrio y en respuesta a influencias externas tienden a evolucionar hacia un estado de equilibrio más estable. Estos hidrocarburos tienen una densidad menor que el agua, en la que no van a ser capaces de diluirse. Estos van a ser solubles en solventes orgánicos. A medida que aumenta su peso molecular, también se elevan los puntos de ebullición, fusión y densidad. Por último, vamos a hablar sobre sus usos. El acetileno se emplea ampliamente para la producción de otros compuestos orgánicos y en procesos de soldadura y cortes de metales. Luego tenemos los fármacos citostáticos, que son un tipo de fármacos que son usados ampliamente en el tratamiento de cáncer. Aquí el grupo alquino está presente. También está el ácido acético, que es uno de los más importantes. Es capaz de polimerizarse, dando plásticos y cauchos, y también se utiliza para soldar sillas y mesas. En el hogar se usan solventes orgánicos, se utilizan como agentes para limpiar en seco, y diluyentes de pinturas y quitamanchas. En oficinas sirven para limpiar máquinas de escribir, superficies de escritorios, así como para limpiar cera. En las lavanderías comerciales se emplean como líquidos para la limpieza en seco. En las granjas actúan como pesticidas. Y por último, tenemos en los laboratorios, que son utilizados como reactivos químicos, agentes deshidratantes, limpiadores y líquidos para procesos de extracción. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sofía Ávila y yo les voy a hablar acerca de las reglas de nomenclatura de los alquinos. Como primera regla tenemos de que los alquinos siguen la siguiente fórmula: CnH2n-2, donde n es el número de carbonos que tenga el compuesto. Y estos de aquí se nombran reemplazando el sufijo ano de alcano con igual número de carbonos por el ino, debido al enlace triple que los caracteriza. Como primer ejemplo tenemos el siguiente compuesto, que a simple vista podemos ver que tiene 2 carbonos. Por lo tanto, se nombrará comenzando con la palabra et. Y debido a que tiene un triple enlace, terminaría con el sufijo ino, dando como resultado etino. Para determinar su número de carbonos e hidrógenos, utilizamos la fórmula reemplazando la N por el número 2, que es el número de carbonos que tiene. Como resultado se llamaría C2H2. Como segundo ejemplo tenemos este compuesto, el cual tiene 3 carbonos. Por lo tanto, se nombraría con el prefijo proto. Y por su triple enlace terminaría con el sufijo ino, por lo que se llamaría propino. Para determinar la N en la fórmula, por el número 3, dando como resultado C3H4. Como tercer ejemplo tenemos carbonos, por lo que se nombraría comenzando con el prefijo but. Y por su triple enlace terminaría con el sufijo ino. Aquí se contabiliza, ya sea de derecha a izquierda, en este caso, el número de carbonos, 1, 2, 3, 4, en el cual el triple enlace se encuentra entre el número menor, en este caso el 2, seguido de un guión y luego la palabra butino. Aunque también se lo puede nombrar de la siguiente manera, but-2-ino, cualquiera de las dos es correcto. En este caso, para determinar su número de carbonos e hidrógenos, se reemplazaría la N por el número 4. Como segunda regla tenemos que al compuesto se selecciona como cadena principal la que tenga la mayor longitud o mayor cantidad de carbonos posibles, pero que también contenga el triple enlace. La numeración de esa cadena se debe asignar los menores localizadores o números al triple enlace. Como primer ejemplo tenemos esta cadena de 8 carbonos, que también tiene un triple enlace, cuya numeración se comenzaría desde la izquierda hacia la derecha para que el triple enlace tenga los carbonos menores posibles, ya que si se la realizara desde derecha a izquierda, el triple enlace tendría el 5 y el 6, lo cual no sería apto para esta regla. Pues bien, el nombre de este compuesto, como tiene 8 carbonos, comenzaría con el prefijo o. Y como ya sabemos, en este caso
se localizaría el triple enlace entre el carbono 3 y 4 y se selecciona el número menor. Por lo tanto, el nombre de este compuesto quedaría de la siguiente manera: 3-octino o oc-3-ino. Como segundo ejemplo tenemos el siguiente compuesto, el cual tiene 5 carbonos. Por lo tanto, al nombrarlo comenzaríamos con el prefijo pent. Al tener un triple enlace terminaría con el sufijo ino. Y al enumerarlo comenzaríamos desde izquierda para la derecha, de tal manera que el triple enlace tenga el menor número de carbonos posibles. En este caso se podría nombrar de la siguiente manera: pentino o pent-1-ino. Gracias. Les saluda la estudiante Paola Egas y el día de hoy continuaremos con la nomenclatura de alquinos. Como sabemos, la nomenclatura de estos compuestos sigue las reglas de la UPAP que nos permiten nombrarlos de manera clara y precisa. Hoy les explicaré las reglas 3 y 4 de los alquinos complementadas con ejemplos prácticos. Muy bien, tenemos que nuestra tercera regla dice: si hay 2 o más cadenas con igual número de insaturaciones, la cadena principal es la que contiene el mayor número de átomos de carbono. Bien, tenemos aquí este ejemplo que nos dice: aquí, como vemos, tenemos 7 carbonos. Entonces sería EP. Muy bien, vemos que el doble enlace está en el primer carbono. Entonces sería 1-ep-10, ya que es la preposición a referirnos a un alqueno. Muy bien, luego tenemos que en el quinto carbono tenemos la presencia de un triple enlace. Por lo tanto sería 5-ino. Y finalmente vemos que en el carbono número 4 tenemos como sustituyentes, entonces sería 4-vinil. Muy bien, nos quedaría finalmente como 4-vinil, 1-eptem, 5-ino. Recordemos que entre números y letras siempre van separadas por un guión. Bien, ahora tenemos nuestra cuarta regla que nos dice: si hay 2 o más cadenas con igual número de insaturaciones e igual número de átomos de carbono, la cadena principal es la que contiene el mayor número de enlaces dobles. Aquí nuevamente voy a marcar y nos encontramos que nuevamente tenemos 7 carbonos y que contiene sustituyentes, enlaces dobles y enlaces triples como sustituyentes. Entonces tenemos que en el primer carbono tenemos un doble enlace. Muy bien, en el tercer carbono asimismo y en el sexto igual. Cuando tenemos la presencia de 3 enlaces dobles, esta va a terminar en trieno. Y como tenemos 7 carbonos, entonces sería hectatrieno. Muy bien. Luego tenemos que en el quinto enlace tenemos un sustituyente, entonces tenemos la presencia de un ep. Sería etinil. Y nos quedaría como 5-etinil-1,3,6 heptatrieno. Recordemos que aquí en el caso de números va separado únicamente por comas. Los dienos son compuestos orgánicos que tienen 2 dobles enlaces. Esto puede ser de cadena abierta o cerrada. Es decir, pueden formar ciclos. Los polienos son compuestos orgánicos que tienen más de 2 enlaces dobles y también pueden presentarse como cadenas abiertas o como ciclos. Según la disposición de los dobles enlaces, los dienos y los polienos se pueden clasificar en aislados, cuando hay 2 más enlaces simples separando los dobles enlaces. Conjugados, cuando solo hay un enlace simple separando 2 enlaces dobles. Acumulados, cuando los dobles enlaces son consecutivos. En el caso general, este tipo de compuestos se denomina como lenos. En el caso específico de los dienos, se los denomina como alenos.
Buenas tardes con todos, yo les voy a hablar sobre lo que es la nomenclatura de dienos y polienos. Lo que primero debemos hacer es identificar la cadena principal o la cadena más larga de nuestro enlace. Como primer compuesto tenemos que nuestra cadena principal está conformada por 6 carbonos. Y nuestro segundo compuesto tenemos un ciclo que está formado nuestra cadena principal por 10 carbonos. Como segundo punto tenemos la enumeración de los compuestos, que sería que debemos enumerar comenzando desde el lado donde el doble enlace se encuentra más cercano. Y aquí se encuentra una excepción, que cuando hay doble enlace y es equidistantes, es decir, que los carbonos que tienen doble enlace se encuentran en una misma distancia, se va a comenzar a enumerar por lo que es en un carbono que va a constar de sustituyentes. Ya, listo. En el primer compuesto tenemos, así como habíamos dicho anteriormente, que nuestra cadena principal está constituida de 6 carbonos junto a un sustituyente que es el bromo. Los sustituyentes serán los que queden fuera de la cadena principal. Entonces, aquí comenzamos a nombrar desde esta posición porque nuestro doble enlace se encuentra en una posición más cercana. Entonces, si comenzamos a nombrar desde aquella posición, nuestro doble enlace quedará en una posición un poco más lejana, ya que se va a encontrar en la posición número 2. En cambio, aquí en el cíclico encontramos lo que es la excepción que dijimos del doble enlace donde se presenta un equidistante. Entonces, comenzamos a enumerar desde esta posición porque se encuentra la presencia de esos doble enlaces y comenzamos a enumerarlos. Listo. Como tercer punto tenemos lo que es el nombre del compuesto. Debemos de comenzar primero a nombrar lo que es el sustituyente, luego debemos junto a lo que es su posición y luego también debemos ordenarlo alfabéticamente. Y por último debemos de nombrar lo que es la cadena principal. ¿Cómo nombrar la cadena principal? Debemos de localizar la posición en la que se encuentra el doble enlace, también colocar el prefijo del carbono en la cadena principal, después colocar el prefijo de la cantidad de dobles enlaces que se encuentran en la cadena principal y en la final colocar lo que es la terminación eno. Entonces, en el primer compuesto, como sustituyente tenemos al que es el bromo. Entonces, buscamos cuál es la posición del bromo que se encuentra en la posición número 6. Entonces colocamos el número 6 como primero, entonces quedaría 6 bromos. Luego colocamos la posición en la que se encuentran los enlaces dobles, que se encuentran en el número 2, en el número 1, 2, 3 y 4. Entonces esto representa un hexatetraeno. Es decir, hexa porque nuestra cadena principal está conformada por 6 carbonos, tetra porque tenemos 4 doble enlaces y eno porque consta de enlaces dobles. Entonces, en nuestro compuesto cíclico tenemos que hay 2 sustituyentes. El primero es el etil y luego el metil. Habíamos dicho que estos se ordenan alfabéticamente. Entonces, el primero que se debe colocar es el etil. Entonces, quedaría un etil, un metil, que se encuentra el 1, es la posición en la que se encuentran los sustituyentes. Y luego las posiciones del doble enlace, que en total hay 5, que es el número 1, el número 3, el número 5, el número 7 y en el número 9. Entonces, siempre cuando hay un ciclo debemos de comenzar a nombrar con la palabra ciclo y luego nombrar con el prefijo de lo que se encuentra en la cadena principal, que como habíamos dicho o mencionado anteriormente, habíamos dicho que nuestra cadena principal está constituida de 10 carbonos. Entonces, el prefijo sería deca, junto al prefijo de cuántos dobles enlaces hay en nuestra cadena principal, que sería penta, y por último, terminando con la terminación eno. Entonces quedaría ciclo deca pentaeno.